Aquel día en Recife amaneció con una luz densa y pegajosa, una de esas mañanas en las que el aire parece pesar el doble y se adhiere a la piel como una película de sudor y resignación. Para María Luisa Santos, cada rincón de la casona de Olinda era un recordatorio palpable de lo que estaba a punto de perder. El olor a madera antigua y a salitre que se colaba por las ventanas, el crujido familiar del tercer escalón de la escalera que llevaba a los dormitorios, todo era una sinfonía de una vida que se desmoronaba. Desde la muerte de sus padres, esa casa no era solo un techo, era el ancla que la mantenía conectada a ellos, un museo viviente de sus risas y sus abrazos. Ahora, la sombra de la deuda de su abuelo José se cernía sobre cada objeto, sobre cada fotografía en blanco y negro que adornaba las paredes. La cifra, casi $1.000.000, era un monstruo abstracto que había devorado la vitalidad de su abuelo, dejándolo reducido a un hombre silencioso que miraba el horizonte desde el balcón como si esperara una respuesta que el mar nunca le daría. María Luisa sentía el pánico como una corriente helada en sus venas, una urgencia que le arañaba la garganta y la dejaba sin aliento, consciente de que el tiempo se agotaba con la crueldad de un reloj de arena al que le quedaban los últimos granos. La casa, con sus 4 generaciones de historias, respiraba con ella, y sentía que su inminente pérdida sería como si le arrancaran los pulmones. La oferta no llegó con estruendo. No hubo una llamada dramática, ni un hombre de negro apareciendo en su puerta. Llegó de una forma mucho más fría y aséptica, casi insultante en su normalidad. Un correo electrónico de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, con un asunto que simplemente decía «Propuesta confidencial». Al principio, pensó que era otro aviso de embargo, otra formalidad legal antes del desahucio definitivo, pero al abrirlo, las palabras se desenrollaron ante sus ojos como una serpiente venenosa, y a la vez extrañamente seductora. No se mencionaba directamente el propósito, solo se hablaba de un acuerdo de compañía por una noche, a cambio de una transferencia inmediata de $1.000.000 a la cuenta que ella designara. El nombre del benefactor, Bruno Albuquerque, no le decía nada, pero la cifra era exacta, precisa, quirúrgica. Era el número exacto que necesitaban para liberar la hipoteca y salvar la casa. María Luisa sintió un vértigo tan intenso que tuvo que sujetarse al borde de la mesa de la cocina. El corazón le martilleaba en los oídos. Un tambor desbocado que ahogaba el sonido de las olas y el canto de los pájaros. La propuesta era un salvavidas hecho de plomo, una solución que era, en sí misma, una forma de ahogarse. La disyuntiva se instaló en su mente no como una elección, sino como un abismo que se abría a sus pies, obligándola a decidir si saltar o dejar que todo lo que amaba cayera en él. Durante las siguientes horas, María Luisa deambuló por la casa como un fantasma. Cada paso era una tortura, un recorrido por los vestigios de su propia identidad. Se detuvo en el marco de la puerta de la cocina, donde su padre había marcado su altura año tras año con un lápiz, una escalera de rayitas que demostraba un crecimiento que ahora se sentía truncado. Pasó los dedos por el tapiz desgastado del sillón donde su madre le leía cuentos, y casi pudo sentir el calor de su cuerpo a su lado, casi pudo oír su voz suave narrando historias de mundos lejanos y finales, felices. Subió al cuarto de su abuelo y lo observó dormir, una figura encogida y frágil, derrotada por un golpe del que no tenía culpa alguna. La culpa, ese veneno lento, la carcomía a ella. Sentía la responsabilidad como un manto de plomo sobre sus hombros de 22 años. ¿Qué era el orgullo frente a la posibilidad de devolverle la paz a ese hombre? ¿Qué era una noche de su vida comparada con salvar el único lugar del mundo donde los recuerdos de sus padres seguían vivos, donde podía cerrar los ojos y pretender que no se habían ido del todo? La lógica del sacrificio se fue imponiendo con una fuerza brutal, silenciando la voz de su dignidad, que gritaba cada vez más débilmente en un rincón de su alma. La decisión dejó de ser una opción para convertirse en una sentencia que ella misma debía firmar. Era el único camino, la única puerta de salida de esa pesadilla, aunque al otro lado la esperara otra diferente. Con los dedos temblando de una forma casi imperceptible, tomó su viejo teléfono móvil cuya pantalla estaba rajada en una esquina y abrió de nuevo el correo. Allí estaba la dirección para enviar su aceptación. El acto de escribir «acepto» fue mecánico,
como si sus manos pertenecieran a otra persona, a una mujer pragmática y fría que ella no conocía. Le dio a enviar, y por un instante, el universo entero pareció contener la respiración. El silencio en la casa se hizo más profundo, más pesado. Ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. El pacto sellado en 1900. La impersonalidad de un clic. Se miró en el espejo del recibidor, un espejo antiguo con manchas oscuras en el azogue, y la imagen que le devolvió la mirada era la de una extraña. Sus ojos, normalmente llenos de una luz juvenil, estaban velados por una determinación sombría. Se había convertido en la clase de persona que hacía lo que tenía que hacer, sin importar el coste, y mientras observaba a esa desconocida, a esa versión de sí misma forjada por la desesperación, no pudo evitar pensar en cuántas otras personas en el mundo estarían librando batallas silenciosas como la suya. Es increíble cómo las historias personales pueden conectar con gente de tantos lugares. Por cierto, me gustaría saber desde dónde estás viendo esta historia. Cuéntamelo en los comentarios. Y si este tipo de relato te conmueve, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna. Ella apartó la vista del espejo, incapaz de soportar por más tiempo el juicio de su propio reflejo. Las horas que siguieron a 1900, su aceptación se arrastraron con una lentitud agónica, cada segundo estirándose hasta el límite de lo soportable. El silencio que había caído sobre la casa después de enviar el correo electrónico ya no era pacífico, sino denso y acusador. María Luisa sentía las miradas de los retratos de sus antepasados clavadas en su espalda, como si la juzgaran desde el otro lado del tiempo. Intentó ocuparse, lavar los platos del almuerzo, barrer las hojas secas que el viento había empujado al balcón, pero sus movimientos eran torpes, carentes de propósito. Su cuerpo estaba allí, en la casa que luchaba por salvar, pero su mente ya estaba en otro lugar, en una suite de hotel anónima, viviendo un futuro inmediato que la aterrorizaba. Su abuelo se despertó de su siesta y le sonrió con una ternura que casi la hizo pedazos. Le preguntó si estaba bien, si le pasaba algo, y ella tuvo que tragar saliva para que la mentira saliera de su boca. «Solo estoy un poco cansada, abuelo», dijo, y el esfuerzo por mantener la voz firme fue tan grande que sintió una punzada en la sien. Cada palabra amable de él era una brasa ardiente en su conciencia. La casa, que hasta hace unas horas era su santuario y su motivación, ahora se sentía como una jaula dorada cuyas paredes se estrechaban a su alrededor, asfixiándola con el peso de su sacrificio. La respuesta llegó al anochecer. Una nueva notificación en la pantalla rajada de su teléfono, tan fría e impersonal como la comunicación anterior. No había saludos. No había explicaciones, solo logística pura y dura. Era una dirección en Boa Viagem, en uno de esos edificios de cristal y acero que parecían rascar el cielo. Un hotel cuyo nombre ella solo asociaba con celebridades y magnates. La instrucción era precisa. Suite presidencial, piso 25, a las 10 de la noche. Había también una breve línea sobre la vestimenta. Sencilla, pero elegante. Nada más. Ni un nombre, ni una palabra de consuelo, ni el más mínimo atisbo de la persona que se encontraba al otro lado de aquel pacto. Era un manual de instrucciones para su propia humillación. María Luisa leyó el mensaje una y otra vez, buscando entre las líneas un error, una clave oculta, algo que le dijera que todo era una broma de mal gusto. Pero no había nada, solo la cruda realidad de una transacción. El contraste entre la frialdad de aquel mensaje y la tormenta de emociones que se desataba en su interior era abrumador. Se dio cuenta de que para Bruno Albuquerque, o para quien quiera, que manejara sus asuntos, ella no era una persona con una historia y un alma, sino una simple cláusula en un contrato, un objeto a ser adquirido por una noche. Y esa constatación fue, de alguna manera, más dolorosa que el propio acto que estaba a punto de cometer. Prepararse para salir fue un ritual surrealista y doloroso. Abrió su modesto armario, y sus vestidos le parecieron de repente los de una niña. ¿Qué significaba, sencilla, pero elegante, para un hombre que podía comprar una vida por una noche? Se decidió por un vestido azul marino, de tela lisa, que su madre le había regalado en su 18º cumpleaños. Era el único objeto de valor que poseía. Ponérselo esa noche se sintió como una profanación,
como manchar el recuerdo más puro que le quedaba. Se sentó frente al espejo del baño, cuya luz amarillenta le daba a su piel un tono enfermizo, y trató de arreglarse. No buscaba estar guapa. No había vanidad en sus gestos. Lo que buscaba era construir una armadura, una máscara que ocultara a la chica asustada que temblaba por dentro. Se peinó el pelo largo y oscuro, se aplicó un poco de máscara de pestañas para que sus ojos no delataran el pánico que sentía, y un toque de color en los labios para no parecer tan pálida. Cada gesto era deliberado, mecánico. Estaba creando un personaje, una versión de sí misma capaz de caminar hacia el fuego sin gritar. Cuando terminó, la mujer que la miraba desde el espejo era una desconocida casi perfecta. Tenía sus ojos y su boca, pero su expresión era dura, impenetrable. Era la imagen de la resignación, la encarnación de una decisión irrevocable. Decirle adiós a su abuelo fue la parte más difícil. Él estaba en su sillón, viendo un viejo partido de fútbol en la televisión. «Voy a salir con una amiga, abuelo, no me esperes despierto», mintió, y el sabor de la falsedad le quemó la garganta. Él solo asintió. Le deseó que se divirtiera y le lanzó un beso al aire, un gesto de normalidad cotidiana, que en ese momento se sintió como una puñalada. Al cerrar la puerta de casa, el sonido del cerrojo resonó en sus oídos como el de una celda. La noche de Recife la recibió con su calor húmedo y sus ruidos familiares, pero para ella todo parecía lejano, distorsionado. Caminó hacia la parada del autobús sintiéndose completamente disociada de su entorno. Las luces de los coches, las risas de la gente en los bares, la música que salía de las ventanas abiertas, todo formaba parte de un mundo al que sentía que ya no pertenecía. Durante el trayecto, con la cara pegada a la ventanilla, vio cómo su barrio, con sus calles imperfectas y su gente conocida, daba paso a las avenidas impolutas y los edificios imponentes de Boa Viagem. El hotel se alzaba al final de la avenida como un monolito de cristal, un faro que la guiaba hacia su destino. Se bajó del autobús y se sintió diminuta, una intrusa en un mundo de lujo y poder que estaba a punto de devorarla. Cruzar las puertas giratorias del hotel fue como entrar en otra dimensión. El aire acondicionado golpeó su piel, un frío seco y artificial que contrastaba violentamente con el calor húmedo de la noche de Recife. El vestíbulo era un océano de mármol pulido, tan brillante que parecía que podía caminar sobre su propio reflejo. El silencio era lo que más la impresionaba. No era un silencio vacío, sino uno lleno de susurros contenidos, el tintineo discreto de una copa, el murmullo de una conversación de negocios a varios metros de distancia. Todo olía a limpio, a flores frescas y a un perfume caro y sutil que parecía impregnar el propio aire. Se sintió observada de inmediato, aunque nadie la miraba directamente. El Botones, con su uniforme impecable, le dedicó una mirada fugaz y desinteresada. La recepcionista, tras su mostrador de caoba, ni siquiera levantó la vista. Eran expertos en diferenciar a los que pertenecían de los que no. Y ella, con su vestido azul sencillo y su bolso pequeño apretado contra el pecho, gritaba que era una intrusa. Cada paso hacia los ascensores dorados del fondo del vestíbulo era un acto de voluntad suprema, una lucha contra el impulso de darse la vuelta y huir de vuelta a la seguridad de su mundo imperfecto pero conocido. El interior del ascensor era una caja de espejos y luz blanca. Estar sola allí dentro fue casi peor que enfrentarse a las miradas del vestíbulo. No tenía a dónde mirar que no fuera a su propio rostro, a la imagen de esa mujer pálida y de ojos asustados que la miraba desde todas las superficies. El ascenso fue rápido y silencioso, un viaje vertiginoso hacia el cielo que se sentía como un descenso a los infiernos. Vio cómo los números del panel digital cambiaban con una velocidad implacable. 15, 18, 22. Cada piso que pasaba era una capa más de distancia entre ella y la tierra firme, entre ella y la María Luisa que había sido hasta esa mañana. Apretó con fuerza la correa de su bolso, el único objeto familiar en ese entorno estéril y lujoso. El suave tintineo que anunció su llegada al piso 25 sonó en sus oídos como una campana fúnebre. Las puertas se abrieron con un siseo suave, revelando un pasillo alfombrado que absorbía el sonido de sus pasos, sumiéndola en un silencio aún más profundo. Estaba completamente sola,
suspendida a decenas de metros sobre la ciudad, a punto de enfrentarse a su destino. El pasillo parecía interminable, una sucesión de puertas idénticas que aumentaban su sensación de desorientación y pánico. Finalmente, llegó. La puerta de la suite presidencial. No tenía un número, solo una discreta placa de latón. Se detuvo frente a la madera oscura y maciza, sintiendo el pulso acelerado en su cuello y en sus sienes. Por un instante, el tiempo se detuvo. Levantó la mano para llamar, pero sus nudillos se quedaron suspendidos en el aire, a escasos centímetros de la madera. En ese breve lapso de duda, toda su vida pareció pasar ante sus ojos. Vio el rostro sonriente de su madre, el abrazo protector de su padre, la mirada confiada de su abuelo esa misma noche. Una voz, dentro de ella, la última trinchera de su dignidad, le suplicó que se fuera, que corriera por el pasillo, que bajara en ese ascensor y no mirara atrás. Podrían encontrar otra manera. Siempre había otra manera. Pero entonces, como una imagen superpuesta, vio la notificación de embargo, el rostro devastado de su abuelo, la posibilidad real de ver a los extraños entrar en su casa y llevarse sus muebles, sus fotos, sus recuerdos. La elección era entre su alma y el alma de su familia. Y en ese momento, supo que no podía ser egoísta. Cerró los ojos, exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo, y golpeó la puerta 2 veces. El sonido fue seco y definitivo, un eco que sellaba su decisión y ponía fin a su antigua vida. La puerta se abrió casi de inmediato, sin el sonido de pasos acercándose, como si él hubiera estado esperando justo detrás. Y allí estaba, Bruno Albuquerque. No era el monstruo grotesco que su imaginación había pintado para protegerse. Era un hombre alto, vestido con una camisa blanca de lino y unos pantalones oscuros. Todo de una elegancia sencilla y abrumadora. Tendría unos 35 años, con el pelo oscuro perfectamente peinado y una barba de pocos días que acentuaba una mandíbula afilada. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron. Eran de un color oscuro e intenso, pero estaban vacíos de cualquier emoción. No había deseo, ni curiosidad, ni siquiera crueldad. Solo había una indiferencia helada, un aburrimiento calculado. La miró de arriba a abajo. Un escrutinio rápido y evaluador, como quien inspecciona una mercancía antes de finalizar la compra. No dijo hola, no sonrió. Simplemente se hizo a un lado, un gesto parco que era una orden para que entrara. El interior de la suite era tan impersonal como él. Un espacio enorme con ventanales que cubrían toda una pared, mostrando una vista espectacular de las luces de Recife. Pero la belleza del panorama solo servía para acentuar la frialdad del lugar. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, con un clic suave y pesado, supo que estaba atrapada. El silencio se extendió por la habitación, denso y cargado de tensión. Bruno no hizo ningún esfuerzo por romperlo. Simplemente caminó hacia el enorme ventanal y se quedó de espaldas a ella, observando las luces de la ciudad como si fueran más interesantes que su presencia. María Luisa permaneció inmóvil junto a la puerta, sin saber qué hacer o qué se esperaba de ella. ¿Debía hablar? ¿Debía moverse? Su parálisis solo se rompió cuando él habló, sin siquiera volverse. Su voz era grave y monótona, desprovista de cualquier matiz. El dinero está sobre la mesa de centro, dijo, como si estuviera dando una instrucción a un empleado. 1 millón de reales como acordamos. Se ha transferido a la cuenta de su abuelo esta tarde. Ahí tiene el comprobante. Ella giró la cabeza lentamente y vio una tableta digital sobre una mesa de cristal baja. La pantalla estaba encendida, mostrando la confirmación de una transferencia bancaria. Verlo allí, tan explícito y tangible, fue como un golpe en el estómago. Toda la nobleza que había intentado atribuir a su sacrificio, toda la historia que se había contado sobre salvar a su familia, se desvaneció, dejando al descubierto la cruda y sórdida transacción. Era una compra, y ella era el producto. Justo cuando una oleada de náuseas la invadió, una puerta que no había visto antes, en un rincón oscuro de la suite, se abrió. De ella salió otro hombre. Era más bajo que Bruno, con el pelo engominado y una sonrisa resbaladiza que no llegaba a sus ojos pequeños y astutos. Vestía un traje caro que parecía un poco demasiado apretado para él, y sostenía una copa de whisky en la mano. Su mirada recorrió a María Luisa de arriba a abajo,
Pero a diferencia de la fría evaluación de Bruno, la suya era lasciva, descarada, como si la estuviera desnudando con los ojos. Este hombre, que supo más tarde que era Diego Ferreira, se apoyó en el marco de la puerta y le dirigió una sonrisa cómplice a Bruno. «¿Qué te parece, Carne fresca», dijo, y su voz era aceitosa, repulsiva. María Luisa se sintió helar. La presencia de un segundo hombre lo cambiaba todo. Convertía la ya aterradora situación en una pesadilla de la que no había escapatoria. De repente, comprendió que no estaba allí para un acuerdo de compañía con un hombre solitario. Estaba allí como un trofeo, como un objeto de exhibición para el entretenimiento de dos depredadores. El miedo que había sentido hasta entonces se transformó en un terror visceral y paralizante. Bruno finalmente se giró, y por primera vez María Luisa vio una emoción en su rostro. Una leve crispación de fastidio, como si la presencia de Diego le molestara. «Cierra la boca, Diego», dijo Bruno con frialdad. Pero Diego simplemente se rió, un sonido húmedo y desagradable. Se acercó a la mesa de centro, mirando la tableta y luego a María Luisa. «No te pongas así, socio. Hay que admitir que tenías razón. Yo estaba seguro de que no aceptaría. Pensé que la niñita, pobre de Olinda, tendría más orgullo». Hizo una pausa dramática, arremolinando el hielo en su vaso. «Pero $1.000.000 compra cualquier cosa, ¿verdad? Me has ganado la apuesta. 100.000 reales son tuyos». La palabra apuesta flotó en el aire y golpeó a María Luisa con la fuerza de un puñetazo. Todo encajó en su lugar con una claridad brutal y dolorosa. El correo anónimo, la cifra exacta, la frialdad de Bruno, la presencia de este otro hombre. No era un sacrificio. No era un acuerdo. Era un juego. Una apuesta humillante entre dos hombres ricos y aburridos que habían decidido jugar con su desesperación. La base sobre la que había construido su terrible decisión se hizo añicos, y debajo de ella no había nada, solo un vacío de desprecio y crueldad. En ese instante, algo dentro de María Luisa se rompió. O quizás se reconstruyó. El terror y la humillación que la habían paralizado se evaporaron, reemplazados por una rabia pura y helada. Era una furia tan intensa que la dejó extrañamente calmada, lúcida. Levantó la barbilla y miró a los dos hombres, ya no como una víctima asustada, sino como un juez. Vio la sonrisa burlona de Diego y la indiferencia calculada de Bruno, dos caras de la misma moneda de arrogancia y podredumbre moral. Su mirada se posó en la tableta que brillaba sobre la mesa, el símbolo de su venta. Con una calma que no sabía que poseía, dio 2 pasos hacia adelante. Tomó el dispositivo en sus manos y lo sostuvo por un momento. Luego, levantó la vista y miró directamente a los ojos de Bruno, esos ojos vacíos que ahora le parecían patéticos. «Quédense con su dinero», dijo, y su voz no tembló. Sonó clara y firme en el silencio de la suite. «Y ahóguense en él». Dejó la tableta sobre la mesa con un golpe seco, se dio la vuelta y caminó con la espalda recta hacia la puerta por la que había entrado. Cada paso era una reafirmación de su propio valor, un acto de desafío que la liberaba. Su mano, ahora firme, se cerró sobre el pomo de la puerta. Por un instante, un silencio atónito se apoderó de la habitación. Diego fue el primero en reaccionar, soltando una risa incrédula y áspera. «¿Pero qué se ha creído esta? ¿Ahora va de digna?», espetó, mirando a Bruno como si esperara que compartiera su diversión. Pero Bruno no se movió. Se quedó de pie, con la mirada fija en la espalda de María Luisa, y en su rostro, por primera vez, se dibujó una expresión que no era indiferencia. Era una mezcla de conmoción y una profunda, casi imperceptible, confusión. La máscara de control absoluto se había resquebrajado, y a través de la grieta se asomaba algo vulnerable, algo que no entendía lo que acababa de suceder. Su mundo, regido por las leyes del poder y el dinero, donde todo y todos tenían un precio, acababa de ser desafiado por la única persona en la sala que, supuestamente, no tenía ningún poder. Ella, la chica pobre y desesperada, había demostrado tener algo que su dinero no podía comprar ni doblegar, y esa revelación pareció golpearlo, con más fuerza que cualquier insulto. María Luisa sintió su mirada clavada en ella, pero no se detuvo. No necesitaba ver más. Giró el pomo y abrió la puerta. El aire del pasillo alfombrado se sintió extrañamente limpio, fresco. Salió de la suite sin mirar atrás y cerró la puerta detrás de sí. No la cerró de un portazo,
No había rabia en su gesto, sino una finalidad tranquila. El suave clic del cerrojo fue el sonido más liberador que había oído en su vida. Era el sonido de una jaula abriéndose, el fin de la pesadilla. El largo y silencioso pasillo que antes la había intimidado ahora le parecía simplemente un camino de salida. Sus pasos sobre la gruesa alfombra eran firmes, seguros. Ya no era la víctima que había entrado allí temblando. Era una superviviente que se marchaba con la cabeza alta. Había entrado sin nada y se iba exactamente con lo mismo, pero la diferencia era abismal. Había perdido la única solución aparente a su problema, pero en el proceso había recuperado algo, infinitamente más valioso, el control sobre su propia alma. Se sentía vacía, sí, pero era un vacío limpio, un espacio que ahora podía llenar con su propia fuerza y no con la caridad envenenada de otros. Llegó a los ascensores y apretó el botón de llamada con una mano que ya no temblaba. El viaje de descenso en la caja de espejos fue una experiencia completamente distinta. De nuevo se enfrentó a su propio reflejo, pero la mujer que la miraba ya no era una extraña. Estaba pálida, sí, y tenía los ojos enrojecidos por la tensión y las lágrimas no derramadas, pero en el fondo de sus pupilas ardía una llama nueva, una chispa de acero, forjada en la humillación y el desafío. Reconoció esa fuerza. Era la misma que había visto en su madre, la misma resiliencia silenciosa de su abuelo antes de que la deuda lo aplastara. Al abrirse las puertas en el vestíbulo, la opulencia del lugar ya no la oprimía. Atravesó el suelo de mármol con un propósito claro, indiferente a las miradas del personal o de los otros huéspedes. Ya no eran los guardianes de un paraíso al que no podía acceder, sino simples figurantes en un escenario que estaba dejando atrás. Empujó las puertas giratorias y el aire caliente y húmedo de Recife la envolvió como un abrazo. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el olor familiar de la noche, de la sal y de la vida real. Estaba de vuelta en su mundo, herida pero íntegra. No tenía dinero para un taxi, así que desanduvo el camino hasta la parada del autobús. Bajo las luces de neón de los edificios de lujo que ahora le parecían monumentos a la vacuidad. El viaje de vuelta a casa fue un borrón de luces y pensamientos. La realidad de su situación la golpeó con fuerza. La deuda seguía ahí. La amenaza sobre la casa era más real que nunca. La esperanza fácil y rápida se había desvanecido, dejándola de nuevo en el punto de partida. Sin embargo, el pánico ya no la atenazaba. La desesperación había sido reemplazada por una determinación sombría y tenaz. Miraba por la ventanilla del autobús cómo los barrios ricos daban paso a las calles más humildes y familiares de su Recife, y sentía que volvía a su trinchera. La batalla no había terminado. De hecho, apenas comenzaba, pero ahora sabía con qué armas contaba. No tenía dinero, ni poder, ni contactos. Solo se tenía a sí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que eso era suficiente. El autobús se detuvo en su parada, y ella bajó, lista para enfrentar lo que viniera, con la dignidad como única y más poderosa armadura. La luz del amanecer se filtró por las persianas de madera, dibujando franjas doradas en el suelo de baldosas de la cocina. María Luisa no había dormido. Pasó la noche en un viejo sillón del salón, envuelta en una manta que todavía conservaba el perfume de su madre, con la mirada perdida en la oscuridad. El subidón de adrenalina y la furia justa de la noche anterior se habían disipado con la llegada del día, dejando en su lugar el sabor amargo y frío de la realidad. La casa, por la que había estado dispuesta a sacrificarlo todo, seguía allí, silenciosa y familiar, pero la soga de la deuda seguía apretada alrededor de su cuello, quizás más que nunca. La victoria de haber recuperado su dignidad se sentía ahora pírrica, un gesto noble que no pagaría las facturas ni detendría la orden de embargo. El millón de reales que había rechazado con tanta firmeza volvía a su mente no como una tentación, sino como un fantasma que se burlaba de su precaria situación. ¿Había hecho lo correcto? Sí, cada fibra de su ser se lo confirmaba. ¿Había condenado a su familia con ese gesto? Esa era la pregunta que la torturaba mientras veía salir el sol, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros jóvenes y cansados. A varios kilómetros de distancia, en la fría opulencia de un apartamento de diseño con vistas al mar, Bruno Albuquerque tampoco había dormido.
El alcohol no había logrado aplacar la imagen que se repetía en su mente. El rostro de María Luisa al girarse. Sus ojos, desprovistos de miedo y llenos de un desprecio tan puro que lo había dejado sin aire. Se había deshecho de Diego en el hotel con una brusquedad que incluso sorprendió a su socio, y había conducido hasta su casa en un silencio absoluto, incapaz de escuchar música, incapaz de pensar con claridad. Ahora, de pie frente a un ventanal idéntico al de la suite, pero en su propio hogar, se sentía como un extraño en su propia vida. Estaba acostumbrado a que el dinero lo resolviera todo, a que la gente se doblegara, a que el mundo se ajustara a sus caprichos. La rotunda negativa de ella, su acto de preferir la ruina a ser cómplice de su juego, había roto algo fundamental en su percepción del universo. Por primera vez, se vio a sí mismo a través de los ojos de otra persona, y la imagen que vio le provocó una profunda y desconocida sensación de asco. El asco no era solo por Diego y su risa fácil, sino por él mismo, por el hombre en el que se había convertido. María Luisa se levantó del sillón cuando oyó los primeros ruidos de su abuelo despertando en su habitación. Se lavó la cara con agua fría, tratando de borrar las huellas de la noche en vela, y forzó una sonrisa cuando entró en la cocina. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. La desesperación era un veneno que debía mantener a raya. Mientras preparaba el café, su mente trabajaba a una velocidad febril. Tenía que haber una manera honesta. Sus ojos recorrieron la cocina, deteniéndose en los objetos familiares como si los viera por primera vez. El viejo libro de recetas de su abuela, con las tapas gastadas y las páginas manchadas de aceite y azúcar. Lo abrió y sus dedos rozaron la caligrafía temblorosa de la mujer que le enseñó a hacer bolo de rolo y cocadas. Eran las mejores de Recife, todo el mundo lo decía. La idea era minúscula, casi ridícula frente a la magnitud de la deuda. Vender dulces en la calle, en los mercados, era como intentar vaciar el océano con una cuchara. Pero era algo, era un plan, era trabajo, era esfuerzo, era suyo. Aferrarse a esa pequeña posibilidad fue como encontrar una astilla de madera en medio de un naufragio. No era un bote salvavidas, pero era algo a lo que agarrarse para no hundirse del todo. En su oficina, el imperio de Bruno Albuquerque funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Llamadas, reuniones, contratos multimillonarios. Él estaba físicamente presente, pero su mente estaba ausente, perdida en el eco de las palabras de María Luisa. Quédense con su dinero. Miró los planos de su próximo gran proyecto, un complejo residencial de lujo que prometía beneficios astronómicos, y sintió un vacío abrumador. Esos edificios, que siempre habían sido un símbolo de su éxito y su poder, de repente le parecieron huecos, carentes de alma, monumentos a la misma arrogancia que ella había despreciado en su rostro. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era Diego. Seguramente llamaba para regodearse de nuevo, para planear cómo gastar el dinero de la apuesta. Bruno. Miró el nombre en la pantalla y sintió una oleada de repulsión tan intensa que le revolvió el estómago. Sin pensarlo dos veces, silenció la llamada y la dejó sonar hasta que se cortó. Fue un gesto pequeño, casi insignificante en la escala de su vida, pero fue el primero. El primer ladrillo que quitaba conscientemente de la fortaleza de cinismo que había construido a su alrededor. La primera vez que elegía el silencio y la vergüenza en lugar de la complicidad y la celebración. El aroma del azúcar. Y la guayaba cociéndose a fuego lento comenzó a llenar la casa, un perfume dulce que no se había sentido en mucho tiempo. María Luisa había reunido los pocos ahorros que tenía y había comprado los ingredientes necesarios. La cocina, que durante meses había sido un lugar de comidas silenciosas y tristes, se convirtió en su cuartel general, en su taller de resistencia. Las primeras tandas de bolo de rolo no salieron perfectas. El bizcocho era demasiado grueso o se rompía al enrollarlo. Pero ella no se desanimó. Con cada intento, con cada error, sentía que estaba amasando no solo harina y huevos, sino también su propia resiliencia. Su abuelo, atraído por el olor y la actividad, se asomó a la cocina. Al principio, solo observaba desde el umbral, una sombra silenciosa de lo que había sido. Pero al ver la determinación en el rostro de su nieta, algo en él pareció despertar de su letargo. Un día se acercó a la mesa y con voz ronca le dijo: «Tu abuela siempre decía que el secreto está en batir las claras a punto de nieve, pero no demasiado.
justo hasta que formen picos suaves. Fue el primer consejo que le daba en meses, la primera chispa de su antiguo yo. La puerta del despacho de Bruno se abrió de golpe, sin previo aviso. Diego Ferreira entró como un torbellino de indignación, con el rostro enrojecido y los ojos encendidos de furia. «¿Se puede saber qué diablos te pasa?», gritó, agitando un fajo de papeles en la mano. «No respondes a mis llamadas, mis correos. Los abogados dicen que quieres disolver la sociedad. Te has vuelto loco». Bruno ni siquiera se levantó de su silla. Lo miró con una calma gélida que enfureció aún más a Diego. «No me he vuelto loco, Diego. Al contrario, creo que por primera vez estoy cuerdo», respondió Bruno, y su voz era grave, definitiva. «No quiero tu dinero de la apuesta, y no quiero seguir siendo tu socio. Te compraré tu parte de la constructora. Quiero que desaparezcas de mi vida». Diego lo miró con la boca abierta, incrédulo. «¿Todo esto es por esa niñata? ¿Te dio un sermón y ahora vas de santo? No me hagas reír, Bruno. Estás en este lodo tanto como yo». «Puede ser», admitió Bruno, y por primera vez la culpa fue visible en su expresión. «Pero yo, al menos, voy a intentar salir de él. Tú puedes quedarte si quieres». Se acabó, Diego. La discusión que siguió fue agria y violenta, un torrente de acusaciones y reproches que puso fin a años de una amistad tóxica y una sociedad corrupta. Con una mesa plegable y un mantel bordado, por su madre María Luisa montó su pequeño puesto en la acera, justo delante de su casa. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de esperanza y un miedo cerval al fracaso y al ridículo. Los primeros vecinos que pasaron la miraron con curiosidad, pero siguieron de largo. La vergüenza comenzó a subirle por el cuello, caliente y punzante. Estaba a punto de recogerlo todo, de admitir la derrota, cuando una anciana del final de la calle, doña Elvira, se detuvo. «¿Eso es bolo de rolo, niña?», preguntó, entrecerrando los ojos. María Luisa asintió, incapaz de hablar. La mujer compró una porción entera. Y luego, otro vecino se acercó, atraído por el gesto de doña Elvira. Al final del día, había vendido casi la mitad de lo que había preparado. El dinero que contó en la cocina esa noche era una cantidad irrisoria, insignificante comparada con el $1.000.000 de la deuda. Pero al sostener esos billetes arrugados en la mano, un sentimiento de orgullo puro y abrumador la inundó. Eran suyos. Los había ganado con su esfuerzo, con sus manos. Su abuelo la observaba desde la puerta, y en sus ojos había un brillo que ella no veía desde antes del desastre. Un brillo de admiración. Tras la ruptura definitiva con Diego, Bruno se sintió extrañamente vacío, como si le hubieran extirpado una parte enferma de su cuerpo. La rabia había dado paso a una necesidad imperiosa de actuar, de hacer algo que tuviera sentido. Sabía que no podía acercarse a María Luisa. Su presencia solo le causaría más dolor, y sería una ofensa a la dignidad que ella había defendido con tanto coraje. Pero podía actuar en la sombra. Contrató a un investigador privado, no para espiarla a ella, sino para obtener un informe detallado y discreto de la situación financiera y personal de su abuelo, José Santos. El informe no tardó en llegar y confirmó sus sospechas. La estafa que había arruinado al anciano había agravado una condición artrítica preexistente, y el tratamiento de fisioterapia, que era crucial para su movilidad, había sido abandonado por falta de fondos. Bruno sintió otra punzada de culpa. A través de un entramado legal complejo y anónimo, creó un fondo fiduciario destinado a cubrir todos los gastos médicos de José Santos a perpetuidad, depositando una suma que garantizaba el mejor cuidado posible. El hospital simplemente recibió una notificación de que un benefactor anónimo se haría cargo de todo. Fue su primer intento de reparar el daño, un acto silencioso de penitencia. Habían pasado varias semanas, y una nueva rutina se había instalado en la casa de los Santos. Una rutina de madrugadas, del olor a café y a bizcocho recién horneado, y del ir y venir de vecinos que se habían convertido en clientes fieles. El dinero seguía siendo escaso. Cada real se contaba y se destinaba con un cuidado extremo, pero por primera vez en mucho tiempo, había un flujo constante, una pequeña corriente de ingresos que les permitía respirar. El verdadero cambio, sin embargo, se manifestó en la salud del abuelo José. Una mañana llegó una carta del centro de rehabilitación. María Luisa la abrió con temor, esperando otra factura, otro recordatorio de sus limitaciones.
pero el contenido la dejó sin palabras. La carta informaba que un benefactor anónimo había cubierto la totalidad de los gastos del tratamiento de fisioterapia del señor Santos, con efecto inmediato. Ambos se quedaron mirando el papel, incrédulos. Pensaron que era un error, una confusión, pero tras una llamada al centro, se confirmó la noticia. La alegría que sintió María Luisa fue tan inmensa y pura que se echó a llorar allí mismo, en la cocina. Era un milagro, un acto de bondad caído del cielo que aliviaba una de sus cargas más pesadas. Ahora, como único propietario de la constructora, Bruno se enfrentaba a su propio reflejo en cada rincón de su imperio. Los lujosos modelos a escala de futuros rascacielos que adornaban la sala de juntas le parecían ahora obscenos, monumentos a una vanidad que ya no reconocía como suya. Convocó a su junta directiva a una reunión de emergencia. Sus ejecutivos, hombres y mujeres de negocios pragmáticos y curtidos, esperaban el anuncio de un nuevo proyecto insignia, una nueva oportunidad de multiplicar sus ganancias. En cambio, lo que oyeron los dejó atónitos. Bruno, con una calma que desmentía la revolución que estaba a punto de desatar, anunció la cancelación de 2 de sus proyectos de lujo más importantes, que ya estaban en fase de preventa. En su lugar, toda la fuerza de ingeniería y arquitectura de la empresa se reorientaría hacia un nuevo objetivo: el diseño y la construcción de viviendas sociales, sostenibles y de alta calidad en las zonas más desfavorecidas de Recife. Hubo protestas, advertencias de una catástrofe financiera, acusaciones de locura, pero Bruno se mantuvo firme. Ya no quería vender metros cuadrados a los ricos. Quería construir hogares para los que no tenían nada. Era el primer paso para demoler su antiguo yo y empezar a construir algo con verdadero significado. Ver a su abuelo volver de sus sesiones de fisioterapia con paso más firme y una sonrisa en el rostro fue el combustible que María Luisa necesitaba. La mejoría de José era evidente. Ya no pasaba los días hundido en su sillón, sino que la ayudaba en la cocina, se encargaba de hacer las entregas a los vecinos cercanos o simplemente se sentaba en el porche a charlar con la gente que pasaba. Liberada de esa angustia constante por su salud, María Luisa pudo volcar toda su energía en su incipiente negocio. Creó un pequeño perfil en redes sociales para mostrar sus dulces, diseñó una etiqueta sencilla con el nombre Delicias da Bobo Santos, y empezó a aceptar pequeños encargos para cumpleaños y reuniones familiares. Su confianza florecía con cada comentario positivo, con cada cliente que volvía a por más. Ya no era la chica que luchaba por no perder su casa. Era una pequeña empresaria, una creadora. La gente de su comunidad no solo compraba sus productos por ser deliciosos, sino también porque admiraban su tenacidad. Se había convertido, sin buscarlo, en un pequeño faro de esperanza y dignidad en su barrio. La transformación de Bruno no se limitó a su negocio. Al empezar a caminar por la ciudad con otros ojos, empezó a ver otras formas de sufrimiento que antes le eran invisibles. Se fijó en la enorme cantidad de perros y gatos callejeros, animales abandonados a su suerte, hambrientos y enfermos. En su vulnerabilidad, en su desamparo, vio un reflejo de la crueldad de un mundo que descarta a los débiles, un mundo del que él había sido rey. Se dio cuenta de que su penitencia no podía limitarse a reparar el daño específico que le había hecho a María Luisa. Debía ser más amplia. Su culpa era un veneno que solo podía neutralizarse con actos de bondad sistemáticos. De nuevo, actuando a través de una fundación pantalla para que su nombre no apareciera por ninguna parte, estableció un fondo masivo destinado a los refugios de animales de la región. El lino de Chinto. Dinero no solo garantizaba comida y refugio, sino también atención veterinaria de calidad, campañas de esterilización y programas de adopción. Era otra forma de usar su poder y su fortuna no para dominar, sino para sanar. Un intento silencioso de equilibrar la balanza del universo que él mismo había desajustado tan violentamente. La vida de María Luisa había encontrado un ritmo, una melodía frágil pero constante hecha de horarios de horno, listas de pedidos y la tranquila compañía de su abuelo. Habían pasado casi 8 meses desde aquella noche, y aunque la sombra de la deuda seguía presente, ya no era una presencia asfixiante, sino un desafío que enfrentaban juntos cada día. Una tarde, mientras hacía una entrega especial en un barrio elegante cerca de la playa, un encargo para una fiesta que suponía una ganancia significativa,
Su frágil paz se hizo añicos. Al salir del edificio, vio un rostro que su memoria había intentado enterrar bajo capas de trabajo y normalidad. Era Diego Ferreira. Salía de un restaurante de lujo, riendo a carcajadas con un grupo de hombres de aspecto similar. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. La sonrisa de Diego se desvaneció, reemplazada por una mueca de desprecio y reconocimiento. Dijo algo en voz baja a sus compañeros, señalando vagamente en su dirección, y todos soltaron una risa cómplice. El sonido de esa risa fue como ácido en la piel de María Luisa. Todo volvió de golpe. La humillación, la rabia, la impotencia. Fue un recordatorio brutal de que, mientras ella luchaba por cada centavo con dignidad, él seguía su vida de lujos, impune, probablemente repitiendo sus juegos crueles con otras. Ese encuentro casual la envenenó. Durante días, María Luisa estuvo ausente, irritable. La imagen de la sonrisa burlona de Diego no la abandonaba. Se dio cuenta de que su victoria personal, aunque real y valiosa, era incompleta. No podía haber paz verdadera mientras no hubiera justicia, mientras un hombre como él pudiera seguir dañando a otros sin consecuencia alguna. Su silencio la convertía en una especie de cómplice pasiva. La idea de denunciarlo era aterradora. Ella era una simple vendedora de dulces. Él, un empresario poderoso con una legión de abogados. Sería su palabra contra la de él, una batalla perdida de antemano. Una noche, incapaz de seguir guardando ese tormento, se lo contó todo a su abuelo. No los detalles más sórdidos, pero sí lo suficiente para que él comprendiera la magnitud de la humillación y el porqué de su angustia. José, que gracias a la fisioterapia, había recuperado no solo su movilidad, sino también su espíritu combativo, la escuchó con el ceño fruncido y una furia helada en los ojos. Cuando ella terminó, él tomó su mano y le dijo con una firmeza que ella no le oía desde hacía años: «Hija mía, el miedo no puede ganarnos. Lucharemos, juntos. No estás sola en esto». Ese apoyo incondicional fue la chispa que necesitaba. Su resolución se solidificó. Buscaría justicia, costara lo que costara. Para Bruno la vida se había convertido en una serie de actos de construcción, tanto literal como figuradamente. Los primeros cimientos de sus proyectos de vivienda social ya se estaban levantando, y cada ladrillo puesto era una pequeña penitencia. Sin embargo, no encontraba la paz. La imagen de Diego, libre y sin remordimientos, lo perseguía. Sentía una responsabilidad que iba más allá de sus propios actos. Él había sido socio de Diego, su amigo, su cómplice. Había validado y participado en su crueldad. La culpa lo carcomía con la certeza de que la apuesta con María Luisa no podía haber sido un hecho aislado. Necesitaba saberlo. Necesitaba conocer la verdadera profundidad del abismo en el que había estado metido. Volvió a contactar al investigador privado, pero esta vez la misión era mucho más oscura y peligrosa. Le encargó investigar a fondo a Diego Ferreira, buscar un patrón, encontrar otras historias, otras víctimas. Quería el panorama completo, sin importar lo feo que fuera. Era una búsqueda dolorosa, un acto de autoflagelación, pero sentía que era un paso necesario. No podía reconstruir su vida sobre una base de ignorancia voluntaria. Tenía que enfrentar la verdad de lo que había ayudado a crear. El informe llegó a su despacho una semana después, en un sobre sellado. Lo que Bruno leyó en esas páginas superó sus peores temores. El investigador había hecho un trabajo minucioso y aterrador. Había descubierto un patrón claro y sistemático de abuso. Diego no era un oportunista, era un depredador en serie. Sus víctimas eran siempre mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad, estudiantes ahogadas por las deudas de la universidad, madres solteras a punto de ser desahuciadas, jóvenes inmigrantes con miedo a la deportación. El modus operandi era siempre similar. Ofrecía una solución económica a cambio de retos o apuestas diseñadas para humillarlas y destrozar su autoestima, a menudo frente a su círculo de amigos ricos y depravados. El informe contenía iniciales, fechas, lugares y testimonios anónimos de mujeres aterrorizadas. Bruno sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto no era un juego que se había ido de las manos. Era la obra de un monstruo, y él había sido su compañero de juegos. Comprendió que romper su sociedad no era suficiente. Tenía en sus manos la prueba de los crímenes de Diego,
y un deber moral ineludible. Debía actuar. Y supo, con una certeza absoluta, que no podía hacerlo solo. Tenía que encontrar la manera de hacer llegar esta información a la primera persona que había tenido el valor de enfrentarse a ellos. Impulsada por la determinación de su abuelo y la suya propia, María Luisa supo que debía dar el primer paso, por muy pequeño que fuera, ir directamente a la policía con su historia, sin pruebas y enfrentándose a un hombre como Diego Ferreira, sería un suicidio. Necesitaba algo más, necesitaba saber si había otras. Decidió utilizar la única herramienta que había construido con su propio esfuerzo, la modesta comunidad online que seguía a Delicias da Bobó Santos. Con el corazón en un puño, escribió una publicación. No mencionó nombres ni detalles específicos, fue deliberadamente vaga para protegerse, pero el mensaje era claro. Habló sobre el abuso de poder, sobre cómo hombres ricos en Recife a veces usan su influencia para aprovecharse de mujeres en situaciones vulnerables. Terminó el texto con una llamada a la acción, pidiendo que si alguna mujer había vivido una situación similar y necesitaba hablar, podía contactarla por mensaje privado con total confidencialidad. Pulsar el botón de publicar fue uno de los actos más aterradores de su vida. Se sintió completamente expuesta, como si hubiera encendido una bengala en la oscuridad, sin saber si atraería ayuda o a más depredadores. Bruno sabía que un acercamiento directo sería un desastre. Su rostro era probablemente un recordatorio del peor día de la vida de María Luisa, y cualquier intento de contacto, por muy bien intencionado que fuera, sería visto como una agresión o una trampa. Necesitaba un puente, un intermediario que transmitiera confianza y profesionalidad. Recurrió a su abogada personal, una mujer mayor y respetada llamada Elena, que no tenía ninguna conexión con los negocios turbios de su pasado. Le explicó la situación y le encomendó la delicada tarea de contactar a María Luisa. Elena redactó un correo electrónico y lo envió a la dirección de contacto del negocio de dulces. El mensaje era un modelo de discreción y respeto. Explicaba que representaba a un individuo que poseía pruebas contundentes sobre las actividades delictivas de Diego Ferreira y que tenía motivos para creer que ella también había sido una víctima. Afirmaba que el único deseo de su cliente era ayudarla a ella y a otras posibles víctimas a obtener justicia, y que estaba dispuesto a financiar todo el proceso legal y a proporcionar las pruebas necesarias, todo ello de forma anónima. El correo concluía con una invitación a reunirse con la abogada para discutir el asunto en un lugar seguro. El correo electrónico cayó en la bandeja de entrada de María Luisa como una piedra en un estanque. Lo leyó 1, 2, 10 veces. Una parte de ella sintió una validación inmensa, la confirmación de que no estaba loca, de que su instinto no le había fallado y había otras. Pero otra parte, la que había aprendido a desconfiar del mundo, gritaba que era una trampa. Un benefactor anónimo con pruebas. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Podía ser una artimaña del propio Diego para identificarla y silenciarla. Le mostró el mensaje a su abuelo, y juntos analizaron cada palabra. La promesa de pruebas y apoyo financiero era la pieza que les faltaba, la única oportunidad real que tendrían de ganar una batalla legal. Recordaron el otro acto de bondad anónima, el pago de la fisioterapia, que había llegado cuando más lo necesitaban. ¿Podría ser la misma persona? Alguien que, desde las sombras, intentaba equilibrar la balanza. Tras una larga noche de deliberación, decidieron arriesgarse. María Luisa respondió al correo, aceptando la reunión, pero estableciendo sus propias condiciones. Sería en una cafetería muy concurrida en el centro de la ciudad, a plena luz del día. Ella elegiría el lugar y la hora. Era su forma de mantener el control. El día de la reunión, el aire estaba cargado de una tensión nerviosa. María Luisa y su abuelo llegaron a la cafetería media hora antes, eligiendo una mesa, desde la que pudieran ver la entrada. La abogada, Elena, llegó puntualmente. Era una mujer de unos 60 años, con una mirada serena y un aire de autoridad tranquila que inmediatamente los calmó un poco. No hubo apretones de manos falsos ni sonrisas forzadas. Elena fue directa y profesional. No puedo revelar la identidad de mi cliente, comenzó, pero puedo asegurarles que es alguien que se arrepiente profundamente del papel que jugó en el pasado
y que su único objetivo ahora es que el señor Ferreira enfrente las consecuencias de sus actos. Colocó un archivador sobre la mesa y lo abrió. Contenía una versión resumida del informe del investigador. Los nombres y detalles que pudieran identificar a las otras víctimas estaban censurados, pero la descripción del patrón de abuso era explícita y demoledora. Mientras María Luisa leía, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era su historia, repetida una y otra vez. Se sintió conectada a esas extrañas anónimas por un lazo de dolor y rabia. Elena entonces le dio el golpe de gracia. Mi cliente está dispuesto a testificar. Contará todo sobre la apuesta que le hicieron a usted y confirmará el carácter depredador de Diego. De repente, la justicia dejó de ser una fantasía lejana. Se convirtió en un camino real y tangible. Impulsada por la reunión con Elena, María Luisa sintió que un peso se levantaba de sus hombros y era reemplazado por una carga diferente, la de la responsabilidad. Ya no luchaba solo por ella misma, sino por las otras mujeres anónimas del informe. Volvió a su publicación en las redes sociales, que hasta entonces solo había recibido mensajes de apoyo general. Pero ahora, algo había cambiado. Unos días después, recibió un mensaje privado. Era de una chica llamada Camila, una estudiante de arquitectura que confesó, con una mezcla de miedo y alivio, haber reconocido el patrón de abuso descrito. Su historia era un eco escalofriante de la de María Luisa, una deuda universitaria asfixiante y una oferta de 1900. Diego Ferreira, que terminó en una noche de humillación. María Luisa le respondió de inmediato y, tras varios intercambios de mensajes, acordaron encontrarse. Ver a Camila, ver su propio dolor reflejado en los ojos de otra persona, fue una experiencia transformadora. Le habló de la abogada, del apoyo anónimo, de las pruebas. La solidaridad se tejió entre ellas, un lazo invisible pero inmensamente fuerte. Dejaron de ser dos víctimas aisladas para convertirse en las dos primeras piezas de un movimiento. Con el respaldo financiero ilimitado y anónimo de Bruno, Elena movilizó un equipo legal de primer nivel. La estrategia era clara. No podían presentar una simple denuncia por acoso, que sería fácilmente desestimada. Debían construir un caso sólido por extorsión, coacción y fraude, demostrando un patrón de conducta delictiva continuada. Contrataron a un equipo de investigación forense para rastrear las transferencias bancarias de Diego, buscando pagos que coincidieran con las fechas de los abusos, pagos que él probablemente disfrazaba como gastos de empresa o préstamos. El trabajo más delicado era contactar a las otras víctimas. La mayoría de las mujeres identificadas en el primer informe estaban aterrorizadas. Habían rehecho sus vidas y temían la exposición pública, el estigma, la venganza de Diego. Elena y su equipo se acercaron a ellas con una paciencia y una empatía infinitas, garantizándoles protección legal, anonimato inicial y apoyo psicológico. Era un proceso lento y frustrante, como intentar unir los fragmentos de un jarrón roto, pero cada mujer que aceptaba contar su historia añadía una capa más de fuerza al caso. Bruno seguía el progreso desde la distancia, a través de los informes diarios de Elena. Cada nueva mujer que se unía a la causa era una mezcla de alivio y profundo dolor. Alivio porque la red de justicia se hacía más fuerte, y dolor porque cada historia era un nuevo recordatorio de la monstruosidad en la que él había sido partícipe. Sabía que su papel era fundamental. Su testimonio sería la viga maestra que sostendría todo el edificio de la acusación. Pasaba horas con Elena, preparándose. El proceso era una autopsia de su propia vida. Tuvo que desenterrar recuerdos que había intentado reprimir. Conversaciones con Diego, detalles de la apuesta, nombres de otros hombres que habían presenciado los abusos y habían reído. Cada sesión era una tortura, una confrontación brutal con la peor versión de sí mismo. Estaba aceptando, conscientemente, que, al subir a ese estrado, no solo destruiría a Diego, sino que también haría pública su propia miseria moral. Su reputación, que intentaba reconstruir con buenas obras, quedaría manchada para siempre. Era el verdadero precio de su redención, y estaba dispuesto a pagarlo. El miedo tiene un punto de inflexión, y para las víctimas de Diego, ese punto llegó cuando se dieron cuenta de que no estaban solas. La valentía de María Luisa y Camila, amplificada por la seguridad que proporcionaba el equipo de Elena, creó un efecto dominó.
Una tercera mujer se unió, luego una cuarta. La publicación original de María Luisa fue compartida en foros privados de mujeres y más historias comenzaron a salir a la luz. Lo que había comenzado como la lucha solitaria de una joven panadera se estaba convirtiendo en una demanda colectiva que representaba a más de 10 mujeres de diferentes ámbitos de la vida, todas unidas por la misma cicatriz. Los rumores empezaron a filtrarse en los círculos periodísticos de Recife. Se hablaba de un gran escándalo a punto de estallar, involucrando a un conocido empresario. Diego Ferreira, mientras tanto, continuaba su vida de opulencia, completamente ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. No podía imaginar que las mujeres que consideraba peones desechables se habían organizado, y mucho menos que la ofensiva estaba siendo financiada y armada por el hombre que consideraba su hermano, su cómplice. El telón estaba a punto de levantarse. El día que la demanda fue oficialmente presentada, el cielo sobre Recife estaba de un azul brillante y despejado, una cruel ironía para la tormenta que estaba a punto de desatarse. Un mensajero con aspecto oficial entregó un paquete de documentos voluminosos en la recepción de la oficina de Diego Ferreira. Al principio, Diego lo trató como una molestia más, otro litigio empresarial sin importancia. Lo abrió con displicencia mientras hablaba por teléfono, pero a medida que sus ojos recorrían las primeras páginas, su tono de voz cambió y colgó la llamada abruptamente. Vio el término demanda colectiva y una lista de demandantes. El primer nombre que reconoció, el de María Luisa Santos, le provocó una oleada de ira, pero al seguir leyendo, vio otros nombres, otras iniciales, y un sudor frío comenzó a perlarle la frente. Las acusaciones eran devastadoras: extorsión, coacción, abuso sistemático. Su arrogancia se transformó en incredulidad, y luego en una furia helada y calculadora. Se dio cuenta de que esto no era una simple venganza de la niñata de Olinda. Era un ataque coordinado, una conspiración. El mundo que había construido sobre la impunidad y el miedo comenzaba a temblar. De forma simultánea a la entrega de la demanda, el equipo de Elena filtró un dossier completo y meticulosamente preparado a una de las periodistas de investigación más respetadas del país. La historia estalló esa misma tarde, primero en el portal digital del periódico y luego en la edición impresa. El titular era una bomba. Empresario de Recife acusado de depredación sexual y extorsión por más de una decena de mujeres. El artículo no revelaba los nombres de las víctimas, pero describía el modus operandi de Diego con una precisión escalofriante, creando un retrato inequívoco de un depredador en serie. Mencionaba que el caso estaba respaldado por pruebas contundentes y, la frase clave, por el testimonio de un testigo crucial del círculo íntimo del acusado. El escándalo se propagó como un incendio. En cuestión de horas, el nombre de Diego Ferreira era el más buscado en Internet. Para María Luisa y las demás mujeres, ver su dolor validado en un medio nacional fue una experiencia abrumadora. Se reunieron en la oficina de Elena, leyendo el artículo una y otra vez, encontrando en la unión y en la indignación pública la fuerza para soportar la tormenta mediática que se les venía encima. Las repercusiones para Diego fueron instantáneas y brutales. Su castillo de naipes se derrumbó con una velocidad asombrosa. Los socios comerciales, que antes celebraban su audacia, ahora no le devolvían las llamadas. Los contratos se congelaron. Los bancos comenzaron a revisar sus líneas de crédito. Los amigos con los que había compartido sus crueles entretenimientos ahora negaban conocerlo. Se convirtió en un apestado de la noche a la mañana. Atrapado en su lujosa mansión, con un enjambre de periodistas acampado en su puerta, su mundo se redujo a las paredes de su propia casa. Emitió un comunicado a través de sus abogados negando vehementemente todas las acusaciones, calificándolas de una campaña de difamación orquestada por mujeres despechadas en busca de dinero. Pero la cantidad de demandantes y la seriedad de las acusaciones hacían que sus palabras sonaran vacías. En su aislamiento y su rabia, su mente se fijó en un único sospechoso, la única persona con el poder, los recursos y aparentemente el motivo para orquestar algo tan complejo: Bruno Albuquerque. A medida que la batalla legal preliminar se intensificaba, Elena jugó su carta más poderosa. En una presentación judicial,
reveló formalmente la identidad de su testigo estrella, Bruno Albuquerque. La noticia cayó como una segunda bomba, aún más potente que la primera. El hecho de que el socio más cercano de Diego, su antiguo amigo y cómplice, fuera a testificar en su contra, le otorgó al caso una credibilidad inmensa, y demolió la narrativa de Diego de ser una víctima de mujeres mentirosas. Para Bruno, fue el momento de la verdad, el punto de no retorno. Su nombre estaba ahora ligado para siempre al escándalo. Las cámaras también se volvieron hacia él. Su propia empresa se sumió en el caos. Pero la revelación más impactante fue para María Luisa. Al enterarse por Elena de que su benefactor anónimo, la fuerza impulsora detrás de su búsqueda de justicia, era el otro hombre de aquella noche, se quedó sin habla. El arquitecto de su humillación era también el arquitecto de su vindicación. Una ola de emociones contradictorias la sacudió: rabia, gratitud, confusión, desconfianza. No sabía cómo procesar que el hombre que había ayudado a destruirla era ahora la clave para reconstruirse. La noticia de que Bruno era su benefactor secreto cayó sobre María Luisa con el peso de una traición. Se encerró en su cocina, pero el aroma del azúcar y la canela, que siempre la había reconfortado, ahora le parecía nauseabundo. Se sentía increíblemente estúpida. ¿Cómo no lo había visto? El dinero para la fisioterapia, el apoyo legal ilimitado. Solo alguien con los recursos de Bruno Albuquerque podría haberlo hecho. Pero más allá de la sorpresa, sintió una rabia profunda y confusa. Su ayuda no se sentía como un regalo, sino como otra forma de control, una manipulación desde las sombras para limpiar su propia conciencia. Su lucha por la justicia, que le había parecido tan pura, ahora estaba manchada, financiada por el mismo dinero sucio que había originado su dolor. Le confesó su dilema a su abuelo, quien, con una sabiduría forjada en años de dificultades, le ofreció otra perspectiva. «No tienes que perdonarlo, María Luisa», le dijo con calma. «No tienes que agradecerle. Él te debe esto y más. Su testimonio y su dinero no son regalos, son una deuda. Úsalos como la herramienta que son para conseguir justicia. Después, puedes tirarlos a la basura». Las palabras de su abuelo, duras pero ciertas, la ayudaron a poner las cosas en orden. No se trataba de perdón, se trataba de estrategia. La primera reunión fue inevitable. Elena insistió en que la demandante principal y el testigo estrella necesitaban coordinarse antes del juicio. El encuentro tuvo lugar en la sala de conferencias del bufete de abogados, un espacio neutro y estéril que zumbaba con una tensión casi palpable. María Luisa llegó acompañada de su abuelo y se sentó en un extremo de la larga mesa de caoba. Unos minutos después entró Bruno. Era la primera vez que lo veía desde aquella noche. El hombre que entró en la sala apenas se parecía al ser arrogante y frío que recordaba. Estaba más delgado, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir, y la camisa impecable no podía ocultar la vergüenza que encorvaba sus hombros. Evitó su mirada, sentándose en el extremo opuesto de la mesa. El silencio era un abismo entre ellos. Finalmente, fue él quien lo rompió con la voz baja y ronca, dirigida a Elena pero destinada a María Luisa. «Estoy aquí para decir la verdad», dijo, sin levantar la vista. «No pido nada. Solo quiero responder por mis actos y testificar sobre todo lo que sé. Es lo mínimo que puedo hacer. No hubo ninguna petición de perdón, ninguna excusa. Solo una aceptación sombría de su papel». Las palabras de Bruno, desprovistas de cualquier intento de justificación, no borraron la ira de María Luisa. El daño estaba hecho. Era irreparable. Sin embargo, al verlo allí, tan visiblemente atormentado, algo en su percepción cambió. No sintió lástima, pero sí empezó a ver una clara distinción entre el monstruo de aquella noche y el hombre quebrado que tenía delante. Comprendió que su abuelo tenía razón. La motivación de Bruno era irrelevante. Ya fuera por culpa, por miedo o por un genuino deseo de redención, el resultado era el mismo. Su testimonio era la bala de plata que necesitaban para acabar con Diego. Podía usarlo. Podía aceptar su ayuda como una reparación de daños, no como un favor. Esta nueva perspectiva, fría y pragmática, le devolvió el control. Era una forma de invertir los papeles. Él la había usado a ella como un objeto para su entretenimiento.
Ahora ella lo usaría a él como un arma para su justicia. Miró a Elena, que había estado observando la interacción en silencio, y asintió una sola vez, un gesto cortante y decidido. «Estoy lista», dijo. El mensaje era claro. La tregua táctica estaba aceptada. El primer día del juicio, el Palacio de Justicia era un hervidero. Cámaras de televisión y periodistas se agolpaban en las escaleras, creando un pasillo de minutos, flashes y gritos. María Luisa llegó con las demás demandantes, escoltadas por el equipo de Elena. Caminaron juntas, en silencio, formando un bloque de solidaridad que las protegía del caos mediático. Dentro de la sala, el aire era denso, cargado de expectación. Diego Ferreira entró con una expresión de desafío pintada en el rostro, aunque su palidez lo delataba. Se sentó junto a su costoso equipo de abogados, intentando proyectar una confianza que no sentía. Unos momentos después, Bruno entró por una puerta lateral y tomó asiento en los bancos destinados a los testigos, al otro lado de la sala. No miró a nadie. Mantuvo la vista fija al frente, como un hombre preparándose para su propia ejecución. Cuando el juez entró y dio comienzo a la sesión, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El fiscal se levantó y comenzó su declaración inicial, su voz resonando mientras narraba la historia de una apuesta cruel que había destruido vidas. La batalla final había comenzado. Los primeros días del juicio fueron un descenso a un infierno emocional compartido. Una tras otra, las mujeres subieron al estrado. Cada testimonio era una variación de la misma melodía macabra: vulnerabilidad, engaño, humillación. María Luisa escuchaba, sentada en la primera fila junto a su abuelo, y sentía el dolor de cada mujer como si fuera propio. La estrategia de la defensa de Diego era tan brutal como predecible. Su abogado, un hombre de sonrisa afilada y preguntas venenosas, intentaba despedazar la credibilidad de cada víctima. A una estudiante la acusó de querer dinero fácil para pagar sus lujos. A una madre soltera le insinuó que buscaba a un hombre que la mantuviera. Sacaban a relucir detalles íntimos de sus vidas, intentando avergonzarlas, hacerlas parecer inmorales, indignas de confianza. Pero las mujeres, una a una, resistieron el ataque con una dignidad inquebrantable. Se negaron a ser avergonzadas. Se negaron a ser silenciadas. Y con cada testimonio, el muro de su solidaridad se hacía más alto y más fuerte, mientras que el rostro de Diego en el banquillo de los acusados se iba contrayendo en una máscara de rabia contenida. Cuando llamaron su nombre, María Luisa sintió que el corazón le daba un vuelco, pero caminó hacia el estrado con paso firme. El silencio en la sala era total. No miró a Diego, no miró a Bruno. Fijó su vista en los rostros anónimos del jurado y comenzó a hablar. Su voz no tembló. Con una claridad y una precisión casi quirúrgicas, relató los hechos. Describió la frialdad del correo electrónico, el miedo durante el viaje en autobús, la opulencia intimidante del hotel. Narró la indiferencia de Bruno y la presencia lasciva de Diego. Y entonces, con una calma que helaba la sangre, contó el momento en que escuchó la palabra apuesta. No añadió dramatismo, no levantó la voz. Simplemente expuso los hechos. En el contrainterrogatorio, el abogado de Diego intentó acorralarla. ¿No fue usted quien aceptó el dinero, señorita Santos? ¿No fue un simple negocio que salió mal? María Luisa lo miró directamente a los ojos y, por primera vez, dejó que su voz se cargara de una convicción inquebrantable. Un negocio implica un acuerdo entre iguales, dijo. Esto fue una emboscada. No hay una cantidad de dinero que compre la dignidad de una persona. Yo no vendí la mía. Intentaron robármela, que es muy diferente. Su respuesta resonó en la sala, dejando al abogado sin palabras por un instante. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. Entonces, Fiscalía llamó a su testigo estrella, Bruno Albuquerque. Su nombre provocó un murmullo que recorrió la sala. Mientras caminaba hacia el estrado, pasó junto al banquillo de Diego, quien lo fulminó con una mirada de odio puro, como si pudiera matarlo con los ojos. Bruno no le devolvió la mirada. Pasó también junto a la fila donde se sentaba María Luisa. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, un choque eléctrico de dolor y vergüenza. Ella vio en sus ojos una resignación sombría, la de un hombre que camina voluntariamente hacia su propio aniquilamiento. Una vez en el estrado, bajo juramento, comenzó su confesión.
Con una voz monótona, casi robótica, lo admitió todo. Describió con detalles sórdidos su estilo de vida, la cultura de cinismo y misoginia que compartía con Diego, y cómo surgió la apuesta sobre María Luisa. No se excusó, no intentó matizar sus acciones. Se pintó a sí mismo como un hombre vacío, moralmente en bancarrota, un espectador cruel que había participado activamente en la destrucción de una persona por puro aburrimiento. Estaba demoliendo su propia imagen y la de Diego, palabra por palabra. El golpe de gracia llegó cuando la fiscal le preguntó si la apuesta sobre María Luisa había sido un hecho aislado. No, respondió Bruno, y su voz, por primera vez, pareció quebrarse ligeramente. No lo fue. Y entonces procedió a describir el patrón. Habló de otros juegos, de otras bromas crueles a costa de personas vulnerables. Dio fechas, lugares, incluso los nombres de otros hombres de su círculo que habían sido testigos o partícipes. Mientras Bruno hablaba, el equipo de Elena proyectaba en las pantallas de la sala las pruebas que corroboraban cada una de sus palabras. Aparecieron los registros bancarios de Diego, con transferencias a las víctimas disfrazadas de préstamos. Mostraron grabaciones de cámaras de seguridad. Presentaron las declaraciones juradas de otros testigos que, al verse implicados por el testimonio de Bruno, habían decidido colaborar a cambio de inmunidad. La combinación del testimonio interno de Bruno con la montaña de pruebas externas fue demoledora. La defensa de Diego se quedó sin argumentos. El propio Diego, pálido como un fantasma, parecía haberse encogido en su asiento. El caso estaba sellado. La verdad, en toda su fealdad, había salido a la luz. El día del veredicto, la sala del tribunal parecía un barril de pólvora a punto de estallar. Cada asiento estaba ocupado, cada pasillo abarrotado de periodistas de pie. El aire era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Después de 2 días de deliberación, el jurado finalmente había llegado a una decisión. María Luisa estaba sentada entre Camila y su abuelo, y sentía las manos heladas. No se atrevía a mirar a Diego, pero podía sentir su presencia tensa al otro lado de la sala. El murmullo cesó por completo cuando el portavoz del jurado se puso en pie, con una hoja de papel en la mano que temblaba ligeramente. Aclaró la garganta y comenzó a leer. En el cargo de extorsión, declaramos al acusado, Diego Ferreira. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Culpable. Un sollozo ahogado se escuchó en la fila de las demandantes. El portavoz continuó, su voz cada vez más firme. En el cargo de coacción, culpable. En el cargo de conspiración para cometer fraude, culpable. Con cada culpable, una nueva ola de alivio recorría a las mujeres. María Luisa cerró los ojos con fuerza, y las lágrimas que había contenido durante meses finalmente rodaron por sus mejillas. Eran lágrimas de agotamiento, de validación, de justicia. El exterior del juzgado era un caos de flashes y micrófonos. Elena, la abogada, se paró en las escalinatas, rodeada por María Luisa y las otras mujeres, que se mantenían unidas, formando un frente silencioso y poderoso. Elena habló con la prensa, su voz clara y fuerte sobre el estruendo. Hoy no es solo una victoria para estas valientes mujeres, declaró, sino para todas las personas cuya vulnerabilidad ha sido explotada por los poderosos. Hoy, la justicia ha demostrado que la dignidad no tiene precio. María Luisa no dijo nada. Su simple presencia, serena y firme, era una declaración más elocuente que cualquier palabra. En medio de la multitud, su mirada se cruzó con la de Bruno. Él estaba saliendo por una puerta lateral, escoltado por su abogado, intentando una retirada discreta. Sus ojos se encontraron por apenas un segundo a través del mar de gente. Fue una mirada cargada de un peso incalculable, un reconocimiento silencioso de todo lo que había pasado. Luego, él desapareció, y María Luisa sintió que un capítulo se cerraba, dejando tras de sí una victoria inmensa y un futuro completamente en blanco. En las semanas que siguieron, la vida de María Luisa comenzó a volver a una nueva normalidad. El ruido mediático se fue apagando. La gente del barrio, que había seguido el juicio con el corazón en un puño, ahora acudía en masa a su puesto de dulces. No solo para comprar, sino para ofrecer una palabra de apoyo, un gesto de respeto. Su pequeño negocio floreció. Con la sentencia firme, parte de los bienes congelados de Diego fueron asignados como indemnización a las víctimas. No era una fortuna,
Pero para María Luisa fue suficiente. El día que entró en el banco y liquidó el último céntimo de la deuda de su abuelo, sintió que por fin podía respirar hondo. La casa, el ancla de su familia, estaba a salvo para siempre. Sin embargo, descubrió que la victoria legal y la seguridad financiera no eran una cura mágica. Las cicatrices del alma tardan más en sanar. Había días buenos, llenos de sol y del olor a bizcocho, y días malos, en los que la sombra de la humillación volvía a visitarla sin previo aviso. La justicia era un destino al que habían llegado, pero la sanación era un viaje que apenas comenzaba. El perdón, se dio cuenta, era un concepto mucho más complicado de lo que había imaginado. Al principio, ni siquiera se planteaba perdonar a Bruno. La rabia que sentía hacia él era una barrera protectora, un fuego que la mantenía caliente. Pero a medida que pasaba el tiempo, empezó a sentir el peso de esa rabia. Hablando con las otras mujeres, que habían formado una red de apoyo indestructible, comprendió que el primer perdón, el más difícil, era el que se debía a sí misma. Perdonarse por haberse sentido atrapada. Perdonarse por la vergüenza que había cargado en secreto. Perdonarse por haber pensado, aunque fuera por un instante, que no tenía otro remedio. Empezó a entender que el rencor que guardaba hacia Bruno la mantenía encadenada a aquella noche, a aquella suite de hotel. No estaba lista para soltarlo, ni mucho menos. Pero por primera vez, se preguntó si perdonar a alguien como él no era un acto para liberarlo a él, sino para liberarse a sí misma. La idea era extraña, incómoda, pero se instaló en su mente, la primera semilla de un largo y arduo proceso de reflexión. Pasó un año. El estruendo del juicio se convirtió en un eco lejano, y las vidas de todos los implicados siguieron su curso. Bruno Albuquerque desapareció por completo de la vida pública. Vendió su lujoso apartamento con vistas al mar y se mudó a una casa modesta y anónima. Su testimonio lo había convertido en un paria en los círculos de la élite, pero también lo había liberado. Dedicó cada gramo de su energía y cada centavo de su fortuna a la nueva misión de su empresa. Ya no dirigía desde una torre de cristal, sino desde el terreno. Se le podía ver a diario en las obras de sus proyectos de vivienda social, cubierto de polvo, supervisando los planos, hablando con los albañiles y con las familias que pronto ocuparían esos hogares. Su trabajo ya no le reportaba beneficios astronómicos, pero por primera vez en su vida sentía que tenía un propósito. Pensaba en María Luisa a menudo, no como una obsesión romántica, sino como el faro moral que le recordaba constantemente el hombre que había jurado no volver a ser. Su recuerdo no era una fuente de culpa paralizante, sino el combustible para su transformación silenciosa. Mientras tanto, Delicias Davo Santos había dejado de ser un puesto en la acera. Con el dinero de la indemnización y un pequeño crédito bancario, María Luisa había alquilado un local en su barrio y lo había convertido en una pequeña y acogedora pastelería. Tenía 2 empleadas y una clientela fiel que iba mucho más allá de sus vecinos. Su historia se había convertido en una leyenda local, un ejemplo de resiliencia y dignidad. Un día, entró en su tienda una mujer que se presentó como trabajadora social. Le contó a María Luisa que estaba ayudando a reubicar a varias familias en un nuevo complejo de viviendas de interés social que se inauguraba cerca de allí. Le dijo que su historia personal era una inspiración para muchas de las mujeres con las que trabajaba, y le preguntó si estaría dispuesta a proveer los dulces para la fiesta de inauguración del complejo. María Luisa aceptó de inmediato, conmovida. Le hizo un precio especial, feliz de poder contribuir a una causa tan noble. No preguntó quién estaba detrás del proyecto, solo le importaba la gente a la que iba a ayudar. El día de la fiesta de inauguración, María Luisa decidió llevar el pedido personalmente. Quería ver las caras de las familias, ser parte de ese momento de alegría. El ambiente era festivo y esperanzador. Niños corrían por los jardines recién plantados mientras sus padres recibían las llaves de sus nuevos hogares. Mientras colocaba los pasteles en una mesa, vio a lo lejos una figura que le resultó familiar. Era un hombre con ropa de trabajo sencilla, hablando animadamente con un grupo de niños. Era Bruno. Se reía de algo que un niño le decía, y la risa era genuina, ligera, desprovista de la arrogancia que ella recordaba. María Luisa se quedó paralizada.
En ese momento, la trabajadora social se le acercó, sonriendo. Ahí está el responsable de todo esto, dijo, señalando a Bruno. El señor Albuquerque. Un hombre extraño. Ha invertido toda su fortuna en este proyecto, pero se niega a que su nombre aparezca en ninguna placa. Insiste en que los hogares son de la gente, no suyos. La revelación golpeó a María Luisa con la fuerza de una ola. Así que esto era en lo que se había convertido. No era un rumor, no era una estrategia de relaciones públicas. Era real. Bruno levantó la vista y la vio. Su sonrisa se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de pura sorpresa y una profunda incomodidad. Comprendió que su presencia allí era una intrusión en el mundo que ella se había construido. Su primer instinto fue el de siempre: retirarse, protegerla de su recuerdo, respetar la distancia que los separaba. Comenzó a alejarse discretamente, buscando una salida. Pero esta vez fue diferente. María Luisa, tras un momento de vacilación que pareció durar una vida entera, respiró hondo y, con una voz más firme de lo que esperaba, pronunció su nombre. Bruno. Él se detuvo en seco, como si la palabra fuera una barrera física. Se giró lentamente hacia ella, con una expresión de cautela, esperando una reprimenda, un reproche. Pero ella no dijo nada más. Simplemente lo miró, y en su mirada ya no había solo rabia, sino una inmensa y desconcertada curiosidad. Se hizo un silencio, no tan tenso como el de la sala de juntas, sino lleno de preguntas no formuladas. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó ella finalmente, con un gesto que abarcaba las casas, los jardines, las familias, felices. Fue la primera conversación voluntaria que iniciaba con él, el primer hilo tendido sobre el abismo. El resto de la fiesta comunitaria transcurrió en una especie de neblina para María Luisa. Bruno, fiel a su instinto, mantuvo una distancia respetuosa, desapareciendo entre la multitud y asegurándose de no volver a invadir su espacio. Pero el breve encuentro la había desestabilizado por completo. De vuelta a casa, en su furgoneta de reparto, la escena se repetía en su mente en un bucle infinito. La risa de Bruno con los niños, la admiración genuina en la voz de la trabajadora social, su propia voz llamándolo por su nombre, la rabia, esa emoción simple y pura que había sido su escudo durante tanto tiempo, comenzaba a disolverse, dejando al descubierto un torbellino de sentimientos mucho más complejos y confusos. Era fácil odiar al monstruo de la suite del hotel, pero ¿cómo se sentía con respecto al hombre que construía casas para los necesitados y se negaba a poner su nombre en ellas? Se dio cuenta de que la historia que se había contado a sí misma, la de la víctima y el villano, ya no era tan sencilla. El villano había reescrito su propio papel, y ella no sabía qué hacer con esa nueva versión. Pasaron varios días, pero la imagen de Bruno en la obra no la abandonaba. Sentía una necesidad que no lograba definir. No era perdón, ni amistad. Era algo más primario, la necesidad de comprender. Después de mucho dudar, buscó en internet el nombre de la constructora de Minanosip. Bruno, que ahora operaba bajo una marca nueva, humilde y sin pretensiones. Con el pulso acelerado, escribió un correo electrónico. Fue breve y formal. En él, agradecía a la empresa la oportunidad de haber servido el catering en su evento, y mencionaba lo inspirador que había sido ver el impacto positivo del proyecto en la comunidad. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para mantener un tono profesional, pero el mensaje implícito era inmenso. Era un reconocimiento de su nueva realidad, una forma de decirle que había visto en lo que se había convertido. Dudó una hora entera con el dedo sobre el botón de enviar, pero finalmente lo hizo. Era un pequeño paso hacia un territorio desconocido, una señal de que la puerta que había entreabierto al llamarlo por su nombre no estaba completamente cerrada. Bruno estaba en su pequeña oficina, una caseta prefabricada en medio de una nueva obra, cuando recibió el correo electrónico. Al ver el remitente, Delicias Davo Vos Santos, su corazón se detuvo por un instante. Lo leyó 5 veces, incrédulo. Esperaba y merecía un silencio eterno por parte de ella. Ese mensaje, tan educado, tan impersonal, era un regalo que no se sentía con derecho a recibir. Se sintió profundamente conmovido, pero también sintió un miedo atroz a dar un paso en falso.
Sabía que no era una invitación, sino una prueba. Su respuesta definiría si entendía algo o nada. Con un cuidado extremo, redactó su contestación. También fue breve y formal. Le agradeció sus amables palabras y la felicitó por la excelente calidad de sus productos, que habían sido el deleite de todos en la fiesta. Y al final, añadió una sola línea, la única que se atrevió a hacer personal. Ver el éxito que has construido con tus propias manos es un testimonio de tu increíble fortaleza. Con eso, le devolvía el protagonismo a ella, reconocía su logro y no pedía absolutamente nada a cambio. Este primer intercambio de correos electrónicos, tan formales y distantes, marcó un cambio fundamental en su historia. Estableció un nuevo y frágil canal de comunicación, uno que no se basaba en el pasado, sino en un respeto mutuo por el presente. Durante los meses siguientes, este patrón continuó de forma esporádica. No hubo confesiones ni dramas. Quizás la constructora de Bruno volvía a hacer un pedido para otro evento comunitario, y el intercambio era puramente profesional. O quizás ella leía en un periódico local sobre la labor de una fundación anónima que financiaba refugios de animales, y sospechaba quién estaba detrás, sintiendo una punzada de reacia admiración. El proceso fue increíblemente lento, un deshielo glacial. La ira de María Luisa no desapareció por completo, pero fue perdiendo sus aristas afiladas, transformándose en un paisaje emocional más complejo y lleno de matices. Estaba empezando, muy lentamente, a separar al hombre que la había atormentado de la persona que, día a día, elegía ser ahora. El tiempo siguió su curso, tejiendo un nuevo tapiz de normalidad sobre las cicatrices del pasado. Pasó otro año. Las interacciones entre María Luisa y Bruno fueron prácticamente inexistentes, limitándose a un par de pedidos profesionales más y al conocimiento tácito de la existencia del otro. Hasta que la naturaleza decidió intervenir. Una tormenta tropical, de una furia que no se recordaba en décadas, azotó la costa de Pernambuco. Llovió durante 3 días sin parar. El río Capibaribe se desbordó, y las zonas bajas de Recife se convirtieron en un lodazal. El barrio de María Luisa fue uno de los más afectados. El agua subió por las calles, arrastrando coches y escombros, y se filtró por debajo de las puertas. La pastelería sufrió daños. El suelo de madera se hinchó, y parte de su mercancía se arruinó. Ella y su abuelo, atrincherados en el segundo piso de su casa, vieron con impotencia cómo el mundo por el que tanto habían luchado se volvía frágil y vulnerable una vez más, recordándoles que la estabilidad es a menudo una ilusión. Tan pronto como la lluvia amainó, Bruno movilizó a toda su empresa. Su constructora, con sus camiones, sus excavadoras y su personal cualificado, era un recurso vital en una situación de emergencia. Sus equipos no se limitaron a asegurar sus propios proyectos. Se desplegaron por toda la ciudad, ayudando en las labores de limpieza y rescate. Bruno trabajaba codo con ellos, cubierto de barro, coordinando la distribución de agua potable y alimentos. Se enteró por los informes de la Defensa Civil de 1900 que el barrio de María Luisa estaba en una situación crítica. Sabía que ella estaría allí, en medio del desastre. El dilema lo torturó durante horas. ¿Debía ir? ¿Sería su presencia una ayuda o una profanación? Finalmente, la necesidad de ayudar superó su miedo a ofender. Se dirigió hacia allí, pero no fue a su puerta. Vio a su abuelo, a José, intentando sin éxito despejar un desagüe atascado que amenazaba con inundar de nuevo la acera. Bruno se acercó a él, sin arrogancia, simplemente como un hombre más joven y fuerte ofreciendo ayuda a un anciano. «Señor Santos», dijo con voz tranquila, «permítame ayudarle. Tenemos bombas que pueden solucionar esto en minutos». José lo miró. Vio al hombre que había ayudado a encarcelar a Diego, al benefactor anónimo de su fisioterapia, al constructor de casas para pobres. Vio al hombre que, ahora mismo, estaba cubierto de barro hasta las rodillas. Con un asentimiento, aceptó. El equipo de Bruno trabajó con una eficiencia silenciosa, no solo desatascando el desagüe, sino también ayudando a retirar los muebles estropeados de la pastelería y a asegurar el local. María Luisa, que había estado ayudando a unos vecinos, volvió y se encontró la escena. Bruno estaba allí, en su calle, en su vida, no como un fantasma del pasado,
sino como una presencia sólida y útil en el presente. Cuando terminaron, y Bruno se preparaba para marcharse sin cruzar palabra con ella, fue María Luisa quien lo detuvo. «Espere», dijo. «Gracias». Y luego, el gesto más inesperado de todos. «Entre, le prepararé un café». Se sentaron en 2 sillas rescatadas del lodo, en la entrada de la pastelería dañada, y tomaron café caliente en tazas desconchadas. Y por primera vez, hablaron. No del juicio, no de la apuesta. Hablaron de la tormenta, de la comunidad, del trabajo. Fue una conversación torpe, llena de silencios, pero fue real. Esa taza de café, en medio del desastre, fue un punto de inflexión. Rompió el hielo de la formalidad y el distanciamiento. Le permitió a María Luisa ver más allá del filántropo anónimo y del monstruo arrepentido. Vio a un hombre cansado, culpable, pero fundamentalmente decente, que usaba sus manos y sus recursos para reparar el mundo que le rodeaba, incluido el pequeño rincón que él mismo había ayudado a romper. Para Bruno, ese simple acto de hospitalidad fue una bocanada de aire tras años de ahogarse en su propia culpa. No era perdón, ni mucho menos, pero era una aceptación de su presencia en el mismo plano, de la existencia, un reconocimiento de que, quizás, no estaba condenado a ser una sombra para siempre. Cuando se fue ese día, el muro que los separaba, aunque todavía estaba lleno de grietas y cicatrices, ahora tenía una puerta que ella había abierto. El camino hacia la reconstrucción de algo nuevo ya no era una posibilidad teórica. Había comenzado con una conversación real, construida sobre los cimientos de una crisis compartida. Después de la tormenta, se instaló entre ellos una nueva y extraña normalidad. El hielo se había roto, pero el terreno que pisaban era increíblemente frágil. Bruno, sintiendo que ahora tenía un mínimo permiso para existir en el mismo universo que ella, a veces encontraba excusas para pasar por su barrio, quizás para supervisar algún pequeño proyecto de reparación que su empresa había emprendido tras las inundaciones. De vez en cuando, se detenía en la pastelería. Estas visitas eran breves y cargadas de una torpeza casi dolorosa. Entraba, pedía un café o una caja de dulces, pagaba en silencio y se marchaba con una inclinación de cabeza. No forzaba la conversación. María Luisa, desde detrás del mostrador, lo observaba con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Verlo allí, como un cliente más, era surrealista. Lo trataba con una cortesía profesional e impersonal, pero el aire entre ellos estaba siempre cargado con el peso de todo lo no dicho. Estas interacciones se convirtieron en un ritual silencioso, una forma de reconocerse mutuamente, sin traspasar ninguna frontera. José Santos había sido un espectador silencioso de todo este lento proceso. Con la perspectiva que solo dan los años y el sufrimiento, él veía a Bruno de una forma mucho menos conflictiva que su nieta. Veía a un hombre que se equivocó de una forma terrible, y que había pasado los últimos años intentando enmendar no solo su error, sino la propia estructura de su vida. Un día que Bruno se detuvo a comprar pan, José salió a su encuentro. «Señor Albuquerque», lo llamó. Bruno se giró, tenso, siempre esperando el reproche. Pero José simplemente le extendió la mano. Quería agradecerle personalmente su ayuda durante la inundación. No tenía por qué hacerlo. Bruno, sorprendido, le estrechó la mano. «Era mi deber», murmuró. José lo miró fijamente. «Un hombre no es su peor error», dijo el anciano con sencillez. «Es lo que hace después lo que lo define». María Luisa, que escuchó la conversación desde dentro de la tienda, sintió que las palabras de su abuelo le daban una especie de permiso. El permiso para bajar la guardia, aunque solo fuera un poco, y ver a Bruno a través de los ojos sabios y menos heridos de su abuelo. La intervención de José actuó como un catalizador. La siguiente vez que Bruno visitó la tienda, el ambiente era diferente, menos tenso. María Luisa, reuniendo un valor que no sabía que tenía, decidió cruzar una línea. Mientras le servía el café, le hizo la primera pregunta personal desde la noche de la tormenta. «¿Por qué las casas?», preguntó, su voz apenas un susurro. Podría haber hecho cualquier otra cosa con su dinero. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero la gratitud en sus ojos fue evidente. Se detuvo un momento antes de responder, eligiendo las palabras con cuidado. Le habló de la vacuidad de su vida anterior, de la sensación de construir torres de lujo que eran monumentos a la nada. Le confesó con una honestidad brutal
que después del juicio sintió una necesidad compulsiva de construir cosas que ofrecieran seguridad, dignidad y un hogar. Las mismas tres cosas que él había intentado arrebatarle a ella esa noche. No lo dijo para buscar lástima ni perdón. Fue una simple y llana exposición de sus motivos. Una confesión. Esa conversación lo cambió todo de nuevo. Los sacó de la superficialidad de las transacciones corteses y los introdujo en el terreno del entendimiento mutuo. A partir de ese día, las conversaciones se hicieron un poco más frecuentes, un poco más profundas. Quizás una vez al mes, cuando él pasaba por la pastelería, hablaban durante unos minutos. Ella le preguntaba por los avances de sus proyectos. Él le preguntaba por los desafíos de su negocio en expansión. Estaban aprendiendo a conocerse como las personas que eran ahora, no como los fantasmas que habían sido. Se estaba formando una amistad, aunque fuera la más extraña e improbable del mundo. Una amistad construida sobre las ruinas de una traición, marcada por una cautela infinita y un profundo respeto por las cicatrices del otro. La rabia de María Luisa no se había desvanecido del todo, pero ya no era una herida abierta. Se había convertido en una cicatriz que le recordaba lo que había sobrevivido, y ahora convivía con un creciente y desconcertante respeto por el hombre en el que Bruno Albuquerque había elegido, con tanto esfuerzo, convertirse. La amistad que crecía entre ellos era una planta extraña que había echado raíces en un terreno baldío. Se alimentaba de pequeños gestos y conversaciones esporádicas. Un día, María Luisa decidió llevar una caja de pasteles que no se habían vendido a uno de los refugios de animales de la ciudad. Siempre había tenido un cariño especial por los animales desamparados y, ahora que su negocio se lo permitía, le gustaba colaborar. Al llegar al refugio, que era una instalación sorprendentemente limpia y bien organizada, encontró una escena que la dejó clavada en el sitio. Allí estaba Bruno, con unos vaqueros viejos y una camiseta desgastada, dentro de una de las perreras, limpiando el suelo con un cepillo. Estaba concentrado en su tarea, hablándole en voz baja a un perro viejo y asustadizo que se acurrucaba en una esquina. Verlo así, en un acto de servicio tan humilde y anónimo, tan alejado del poder y la riqueza, fue como añadir la pieza final a un rompecabezas que llevaba años intentando armar en su cabeza. No era una fachada. Su transformación era real y se manifestaba en los detalles más pequeños y olvidados del mundo. Él la vio, y por un momento, la torpeza volvió a apoderarse de ambos. Pero el entorno, lleno del ladrido alegre de los perros y el ronroneo de los gatos, sirvió como un amortiguador. El amor compartido por los animales les dio un terreno neutral y seguro sobre el que conversar. Después de que ella entregara su donación, él la invitó a dar un paseo para ver las nuevas instalaciones. Mientras caminaban entre los recintos, hablaron con una facilidad que nunca antes habían tenido. Hablaron de los perros, de sus historias de abandono y rescate. Él conocía el nombre de cada uno. Ella se arrodillaba para acariciar a los más tímidos. En esa conversación, ella vio una faceta de él que nunca habría imaginado. Una ternura paciente y profunda. Y él pudo ver en ella, sin el filtro de la culpa, la misma bondad y calidez que, en su ceguera, había sido incapaz de percibir aquella noche. Por primera vez, no eran la víctima y el verdugo. Eran solo dos personas compartiendo un momento de paz y un afecto común. Mientras observaban a un cachorro con una pata herida, María Luisa comentó en voz baja, casi para sí misma: «Es increíble lo fácil que es para el mundo pasar de largo e ignorar a los que son vulnerables». No era una acusación, sino una reflexión melancólica sobre la naturaleza de las cosas. Pero para Bruno, cada palabra fue una flecha. Se detuvo y la miró, y en su rostro había un dolor tan antiguo y profundo que a ella le encogió el corazón. «Yo nunca lo olvido, María Luisa», dijo, y su voz era apenas un susurro cargado de años de penitencia. «Nunca olvido que yo era uno de los que pasaban de largo. Peor aún, yo era de los que empujaban al vulnerable para que cayera. Vivo con eso cada segundo de cada día». El aire se cargó de electricidad, del peso de la confesión definitiva. Ella podría haberse callado, podría haber cambiado de tema, pero en lugar de eso, lo miró a los ojos, a esos ojos que ya no estaban vacíos, sino llenos de un arrepentimiento infinito, y dijo dos palabras que lo cambiaron todo: «Lo sé, Bruno». Y añadió, con una sinceridad absoluta: «Lo sé». Ese «lo sé» fue la llave que abrió la última cerradura.
No era la absolución, no era el perdón explícito, pero era algo quizás más poderoso. Era el reconocimiento. El reconocimiento de que ella veía su arrepentimiento, de que creía en su transformación, de que su penitencia no había sido en vano. Para Bruno, fue como si una carga que llevaba sobre los hombros durante años se aligerara lo suficiente como para poder volver a erguir la espalda. Para María Luisa, fue el acto final de liberación. Al reconocer su cambio, se liberó a sí misma de la obligación de seguir siendo la guardiana de su ira. Dejó de ser la víctima perpetua de su historia. Se marcharon del refugio ese día en silencio, cada uno perdido en la inmensidad de lo que acababa de ocurrir. La amistad extraña y cautelosa había muerto, y en su lugar, en el terreno ahora fértil, había brotado la semilla de algo completamente nuevo, la posibilidad de un futuro juntos, que durante tanto tiempo había sido impensable, ahora se extendía ante ellos como un camino difícil, pero posible. El encuentro en el refugio de animales fue como una lluvia de verano que limpia el aire y lo deja todo fresco y nuevo. La cautela y la formalidad que habían definido su relación se disolvieron, dando paso a una comodidad sencilla y natural. Bruno comenzó a visitar la pastelería con más frecuencia, pero ya no como un cliente torpe, sino como un amigo. A veces llegaba con el pretexto de ayudarla con alguna pequeña reparación, una bisagra suelta, un grifo que goteaba. Él aportaba sus conocimientos prácticos de construcción. Ella, a cambio, insistía en que se quedaras a almorzar. Esas comidas en la pequeña cocina de la trastienda, compartidas con su abuelo, se convirtieron en un ritual. Hablaban de cosas sencillas, de la frustración de Bruno con la burocracia municipal, de la alegría de María Luisa al perfeccionar una nueva receta. En esos momentos cotidianos, sin la sombra del pasado cerniéndose sobre ellos, estaban sentando las bases de una verdadera intimidad. Estaban construyendo algo nuevo en el presente. Durante los meses siguientes, su amistad se hizo más profunda. El respeto que se tenían era inmenso, y la atracción, que había ido creciendo de forma silenciosa y subterránea, se volvió innegable. Un sábado por la tarde, mientras Bruno la ayudaba a instalar un nuevo estante en la tienda, sus manos se rozaron. Fue un contacto breve, accidental, pero ambos sintieron una corriente eléctrica, un chispazo que cambió el aire entre ellos. Se miraron, y en esa mirada, por primera vez, ambos reconocieron abiertamente la existencia de ese nuevo sentimiento. Unos días después, Bruno, con un nerviosismo que no había sentido desde que era un adolescente, la invitó a salir. No a una cena de lujo que pudiera evocar malos recuerdos, sino a algo simple. Un paseo por una playa tranquila al atardecer. María Luisa, con una sonrisa que era a la vez tímida y segura, aceptó sin dudarlo. Fue una decisión consciente por parte de ambos. Un paso deliberado para cruzar la frontera de la amistad y aventurarse, juntos, en un nuevo territorio. Su primera cita fue perfecta en su sencillez. Caminaron descalzos por la orilla, mientras el sol teñía el cielo de naranja y púrpura. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaron de sus sueños. Él le contó su visión de crear no solo casas, sino comunidades autosuficientes y ecológicas. Ella le habló de su deseo de ampliar la pastelería y convertirla en un pequeño café, un punto de encuentro para el barrio. Descubrieron, con una especie de asombro, lo mucho que se alineaban sus nuevos valores, sus nuevos propósitos de vida. Al final del paseo, él tomó su mano, y esta vez no fue un accidente. Fue una conexión deliberada. «Sé que mi pasado siempre será parte de nuestra historia, María Luisa», le dijo él, su voz seria y llena de emoción. «Y sé que pasaré el resto de mi vida demostrando que soy digno de tu confianza». Ella le apretó la mano y respondió: «Y yo elijo estar con el hombre que eres ahora, Bruno, no con el fantasma de quien fuiste». Su relación no nacía de una pasión ciega, sino de una elección madura, de un entendimiento profundo de sus respectivas cicatrices y de un compromiso compartido por construir algo hermoso sobre un terreno que una vez fue devastado. A partir de ese día, fueron un equipo. Su amor creció de forma constante, un amor tranquilo y sólido, caracterizado por un respeto infinito, un cariño tierno y un apoyo mutuo inquebrantable. Bruno se ganó el afecto genuino del abuelo José, con quien pasaba horas charlando de pesca y de fútbol. María Luisa se convirtió en una presencia habitual en las obras de Bruno,
llevando café y dulces a los trabajadores, su sonrisa un símbolo de la comunidad que él se esforzaba por crear. Su historia de amor era discreta, privada, real. No se basaba en grandes gestos románticos, sino en los pequeños actos de compañerismo diario. Él la ayudaba a revisar los números de su plan de negocio para el nuevo café. Ella le ayudaba a elegir los colores para las paredes de un nuevo centro comunitario. Eran dos almas que habían encontrado la manera de sanar juntas, no borrando el pasado, sino usándolo como cimiento para construir un futuro lleno de significado. Ladrillo a ladrillo, pastel a pastel, su boda fue un reflejo perfecto de la vida que estaban construyendo juntos. No hubo salones de lujo ni cientos de invitados. Se casaron en una tarde soleada en el jardín trasero de la casa de Olinda, el mismo jardín que María Luisa había temido perder, ahora lleno de flores y guirnaldas de luces. Los únicos presentes eran su abuelo José, radiante en un traje de lino, las mujeres del juicio, que se habían convertido en su familia elegida, y un puñado de amigos cercanos y trabajadores de sus respectivos proyectos. Fue una ceremonia íntima, llena de una alegría serena y profunda. Sus votos no fueron promesas poéticas, sino compromisos, susurrados con una honestidad brutal. Se prometieron apoyo incondicional, respeto eterno, y la valentía de nunca ocultar las cicatrices del pasado, usándolas como un recordatorio del valor de su presente. Mientras intercambiaban los anillos, María Luisa supo que no se estaba casando con un príncipe de cuento de hadas, sino con un hombre de verdad, forjado en el fuego de sus propios errores y renacido con un propósito. El tiempo, que una vez fue su enemigo, se convirtió en su aliado, tejiendo los hilos de su vida en común. Un año después de la boda, llegó Clara. El nacimiento de su primera hija fue una revelación. Bruno estuvo a su lado en cada momento, su mano nunca soltando la de ella, su voz una fuente constante de calma y aliento. Para María Luisa verlo en ese momento de vulnerabilidad y devoción absolutas fue la última pieza de su sanación. Y para Bruno, sostener a su hija en brazos por primera vez fue una experiencia redentora. Al mirar el rostro diminuto y perfecto de Clara, sintió que el futuro, por fin, se abría como una página en blanco, una oportunidad de escribir una historia de amor puro, sin las manchas de su pasado. Las lágrimas que rodaron por su rostro eran de una gratitud tan inmensa que casi no podía soportarla. La vieja casa de Olinda, que había albergado tanto dolor y tanta lucha, ahora resonaba con un nuevo tipo de sonido, la risa de un bebé. 2 años más tarde, llegó Luna, y su familia se sintió completa. La casa se llenó de un desorden feliz. Juguetes esparcidos por el suelo, dibujos pegados en la nevera, el sonido constante de las risas de las niñas, y las historias de un abuelo José rejuvenecido por el amor de sus bisnietas. El pequeño negocio de María Luisa había florecido. La pastelería se había expandido para convertirse en el Café Eprosa, un lugar cálido y acogedor que era el corazón del barrio, donde los vecinos se reunían para charlar y compartir. Por su parte, la constructora de Bruno se había convertido en un referente muy nacional de vivienda social y sostenible. Un modelo de negocio ético que priorizaba a las personas sobre los beneficios. Su vida era un tapiz tejido con los hilos del trabajo con propósito, el compromiso con su comunidad y las alegrías sencillas y profundas de la vida familiar. Ya no eran las dos personas rotas que se encontraron en una crisis, eran los arquitectos de una vida plena y significativa. 5 años después de la noche que casi los destruye, su amor era un puerto seguro, una relación madura y real, cimentada no en la ilusión de la perfección, sino en el coraje de crecer juntos. Aprendieron que el amor verdadero no es el que se encuentra, sino el que se construye cada día. Es la elección de perdonar, no necesariamente el acto, sino a la persona en la que el otro ha decidido convertirse. Es la valentía de mirar las propias cicatrices y las del otro, y en lugar de ocultarlas, usarlas como un mapa que muestra todo lo que se ha superado. Su historia, que comenzó con una transacción cruel, se había transformado en un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de redención y del poder del amor para florecer en los lugares más inesperados. Cada mañana, al despertar con el sonido de sus hijas y el olor a café, se elegían de nuevo, construyendo conscientemente una vida de felicidad, no a pesar de su pasado, sino gracias a las duras lecciones que éste les había enseñado.